¿Cómo está? Mi nombre es Silvina Formentel, soy la profesora del turno mañana de problemas socioculturales. En este caso vamos a continuar hablando de Bourdieu, del capítulo Efectos del lugar. ¿Qué nos va a tratar de explicar Bourdieu en este capítulo? El espacio que ocupamos las personas y las cosas de acuerdo a nuestra construcción social, histórica y económica, ¿sí? Que plantea él que las personas en algún punto somos igual que las cosas, que ocupamos un sitio determinado y ese lugar tiene que ver con un espacio que se adquiere por diferentes motivos y razones, que vamos a ver más adelante. Sin embargo, ese espacio social que ocupamos tiene diferentes características. El primero puede ser de localización, ¿sí? El espacio de localización es aquel en el que me ubico y que por lo general permanezco mayor tiempo. Por ejemplo, cuando nos plantean colocar el domicilio real en una entrevista o en un cuestionario, sería el domicilio físico en el que resido, ¿sí? Ese es el espacio de localización. Después tiene que ver con el punto de vista relacional, ¿sí? ¿Qué quiere decir con esto Bourdieu? Que el espacio social al que pertenezco y en el que me ubico me da un punto de vista relacional, no solo para conmigo mismo, sino también para con los otros con los que me vinculo, que tiene que ver con el entorno, ¿sí? O sea que la posición que ubico a nivel espacial también me va a decir cómo observo, cómo identifico y cómo categorizo a los otros que se encuentran en mi entorno más próximo. La posición y el cargo o el rango, ¿sí? Esto no solo tiene que ver con domicilio, sino también tiene que ver con el espacio social, por ejemplo, en el trabajo. El cargo y el rango que pueda ocupar o la posición que ocupe habla de el lugar que estoy ocupando en ese sitio, en ese espacio social determinado y también cómo me predispone eso, no solo hacia mí mismo, sino también hacia los otros. Y de lo cual tengo que estar dotado de ciertas características propias para poder adquirir ese espacio social determinado de cargo o rango. Entonces, ¿qué plantea él? Que hay una distinción entre el espacio social y el espacio exterior. Sería algo así como que las cosas con las que cuento, las propiedades y los efectos económicos, históricos y sociales de los que pertenezco y con los que cuento a partir de mi historia, constituyen el espacio social en el que me ubico. Ahora vamos a ver específicamente por qué. Según lo que veníamos viendo, ocupamos espacios sociales determinados de acuerdo a ciertas características también con las que contamos nosotros. ¿Qué nos quiere decir Bourdieu con esto? Que los actores sociales se constituyen como tales por el espacio social que ocupan y cómo se apropian de él, ¿sí? Por eso él pone varios ejemplos de personas que adquieren empresas o que adquieren líneas de comercio, por ejemplo, en espacios donde hay grandes metrópolis o grandes avenidas. Esto tiene que ver con la adquisición de cosas y de propiedades en ese espacio social en el cual me ubico, en el que me posiciono y adquiero un rango o un orden determinado, como veníamos hablando. Por lo cual dice que se determina por espacios, las personas nos determinamos por los espacios ocupados y los adquiridos. El espacio social entonces se va a definir como un espacio de exclusión y de inclusión mutua y de los otros, como una estructura de posiciones sociales. ¿Qué quiere decir esto? Que de acuerdo a mi condición social, histórica y económica, va a estar relacionada directamente con el espacio físico y espacio social en el que me ubique. Probablemente, si mejore mi condición económica, en lugar de vivir, supongamos, en una casa en un barrio precario, me iría a vivir a una zona central, ¿sí? O adquiriría otros bienes, por ejemplo, un auto, ¿sí? Entonces, hay una tendencia a que existe una relación entre la condición económica y los espacios sociales y la adquisición de bienes y propiedades. Ahora vamos a ver a qué le llamamos bienes y propiedades también.
Y el espacio habitado está relacionado directamente con el espacio social, o sea que el lugar donde vivo sí o sí está hablando de cómo me construyo, cómo me constituí y qué adquirí para ubicarme en ese espacio determinado, ¿sí? Por ejemplo, yo no vivo en Bellavista de casualidad, sino que hay un montón de dimensiones que me atraviesan para que yo viva en este espacio del conurbano, ¿sí? Trabajo, estudio, vida personal, familia de origen, etc., ¿sí? Por lo cual, el espacio puede ser una localización temporaria, que puede ser el trabajo, por ejemplo, un espacio determinado en el cual me ubico temporalmente, el espacio permanente, que sería la casa o el domicilio real, y las propiedades y el consumo, ¿sí? Que tienen que ver con aquellos bienes que adquiero y el consumo, ¿dónde los llevo a cabo? Entonces, hay una distribución de bienes y de valores, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto con que hay un espacio para las propiedades y el consumo? Que hay un espacio determinado en el cual yo me voy a ubicar también para llevar a cabo el consumo. Por ejemplo, estos ejemplos que le ponía de aquellas personas que adquirían bienes en avenidas muy grandes en otras ciudades conocidas o populares, o en París, en Manhattan y demás. Ahora, llevándolo a un ejemplo nuestro real acá en Argentina, lo más probable es que si yo tengo una condición económica baja, mi consumo se desarrolle en una ciudad donde sepa que puedo comprar en cantidad por menor valor, por ejemplo 11, y si tengo una condición social un poco más holgada o cómoda, por así decirlo, voy a poder desarrollar mi consumo personal, por ejemplo, en Unicenter, en un shopping, ¿sí? Entonces, a eso se refiere al rol de los agentes que ocupan el espacio social y los valores que le dan al espacio social que utilizan, no solo como espacio de residencia, sino como espacio de consumo. Y esos espacios de consumo generan diferentes posiciones dominantes, no solo de acuerdo al trabajo, sino también cómo me posiciono yo frente a los otros, ¿sí? Las cosas que adquiero me dan un lugar de posicionamiento y de poder. Hay una percepción de categorías continuamente en torno al espacio en el que me ubico. No es lo mismo que yo pueda decir, por ejemplo, vivo en un country en Bellavista, a que viva en una casa común, un dúplex, supongamos en Bellavista. La gente por lo general, va a categorizar, seguramente está en una buena posición económica porque ubica ese espacio social determinado. Entonces a eso se refiere Bourdieu cuando habla de que hay ciertas categorías que nos determinan por el espacio social que ubicamos y una relación de poder permanente por el espacio social también que ocupamos en diferentes espacios, no solo territoriales, sino también de consumo. Por lo cual, para cerrar la idea de él, hay un lugar que se afirma y en el cual se ejerce el poder, que es el espacio propio, y es el espacio también que es sutil muchas veces, donde puede haber muchas veces una violencia simbólica, que es el espacio del trabajo. Hay una violencia que pasa inadvertida en ese territorio que ocupo de manera temporal y no permanente. Y el espacio también implica luchas, y en esas luchas de poderes hay ganancias de localización y de nuevos espacios, ¿sí? Espero que les haya gustado la clase.